Mis hermanos, bendiciones. Le doy gracias a Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque Él ha sido bueno en todo tiempo y en todo momento. Y alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre, y sea Él glorificado por siempre y para siempre, porque Él merece toda alabanza y toda adoración. Le doy gracias, le damos gracias a nuestro Padre, porque Él ha sido bueno con usted y conmigo. Hoy nos va a permitir Él escuchar palabra de Dios, y así también, mis hermanos, nuestro Padre nos va a dar ahí sí que esta enseñanza para que pongamos la palabra por obra, ¿verdad? Y que verdaderamente, ¿verdad? Mis hermanos, pongamos, como decir, o hagamos conciencia de que hemos pecado tanto contra Dios, hemos hecho tanta maldad, ¿verdad? En esta tierra. ¿Saben por qué les digo que hemos pecado tanto contra Él? Porque a veces tenemos la enseñanza de su palabra y no la ponemos por obra. También no tomamos en cuenta lo que Él nos ha dicho, que su pueblo perece por falta de conocimiento a la palabra. ¿Cuánto pueblo de Dios está así? Y mis hermanos no se han dado cuenta. ¿Sabía usted que las iglesias, mis hermanos, quizá yo podría decir que en un 80% la gente está atada, ¿verdad? Por eso el Señor hoy nos va a hablar de las ataduras, cómo identificar las ataduras que no nos dejan avanzar. Mucha gente piensa, mis hermanos, y siempre glorificando y exaltando el nombre del mismo diablo, ¿verdad? No exaltan el santo nombre de Dios, no exaltan al Dios Todopoderoso, sabiendo de que Él nos dijo que todo lo podemos en Él, ¿verdad? Entonces nosotros desechamos todo eso, lo hacemos a un lado, y siempre con aquel pensamiento por religiosos o por gente que tiene malas estructuras o por gente que no quiere, mis hermanos, dejar, ¿verdad? No quiere renunciar a todo lo, podríamos decir, a todo lo malo. Entonces, a veces por eso seguimos atados, ¿verdad? Como le decía, el 80% en las iglesias está atada a la gente. Y sabe que el enemigo, por eso él, mis hermanos, ya se imagina cómo se ríe de nosotros, ¿verdad? Porque él a eso es lo que le interesa. Sabe que al diablo no le interesa de venirle quizá estorbar a usted, de que usted no vaya a la iglesia, porque hay gente que va a la iglesia, pero mis hermanos no va a hacer nada, porque si hacen servicio, lo hacen mal. Si mis hermanos, si el Señor dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, no cumplimos. Todo el tiempo, mis hermanos, vamos a vivir con esas ataduras. ¿Por qué? Porque no arrebatamos las bendiciones del reino. Las bendiciones del reino se pelean, las bendiciones del reino se arrebatan. Pero tenemos que, primeramente, nosotros reconocer nuestro estado y saber que eso no fue a lo que Dios nos mandó, ¿verdad? Hay gente que se conforma a vivir en una vida rutinaria que no deberían de vivir, en una vida, mis hermanos, donde la gente se mantiene oprimida, donde la gente se mantiene cargada. Pero la gente piensa que así es el Evangelio. El Evangelio de nuestro amado Jesucristo, Él nos llamó a libertad, y nosotros tendríamos que tener libertad y tener solvencia en todo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces, mis hermanos, porque no queremos soltar aquellas ataduras. Hay gente que quiere vivir bajo esas ataduras porque ya se acostumbró, en parte, ya lo hizo parte de él, y por eso la atadura se vuelve como también como cuando uno está ligado, o sea, es algo ya parte de su vida, ¿verdad? O sea, que es una ligadura que la gente después pasa a tener, ¿verdad? Con la atadura, o sea, viene siendo lo mismo, pero un poco más fuerte. Entonces ya se mantiene ligado, y ya cuando la gente quiere levantarse, ya es muy tarde y ya no puede, porque es tan grande la ligadura, la atadura, ¿verdad? Que usted tiene, y luego sabe que es lo más triste, que genéticamente usted se lo está traspasando también a sus generaciones. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra y vamos a escudriñar la palabra en el libro de Jueces. Aquí hay, mis hermanos, un vivo ejemplo de lo que sucedió, de lo que pasó, mis hermanos, con un hombre que el Señor lo levantó. Mis hermanos, un hombre que el Señor, desde que él estaba en el vientre de la madre,
él a su madre y a su padre les dio indicaciones, ¿verdad? Así como todos nosotros, lamentablemente, así como nosotras las mujeres que estuvimos embarazadas de nuestros hijos, qué lindo hubiese sido que les hubiésemos dado a mis hermanos desde el vientre un buen ejemplo, ¿verdad? Que ellos espiritualmente, también podríamos decir emocionalmente, nuestros hijos hubiesen estado cuidados, que hubiésemos cuidado, ¿verdad? Esa espiritualidad en ellos. Pero mis hermanos, fuimos personas que quizá, mis hermanos, nos contaminábamos. Hay gente, mis hermanos, que en sus mismos embarazos, hasta los mismos médicos, digamos, haciendo, podríamos decir, gente que no conoce a Dios, les prohíbe a las mujeres que no vayan a tomar licor, que no vayan a fumar, que no vayan a comer esto, que no vayan a comer el otro. Y mis hermanos, somos tan rebeldes, hay tanta rebeldía en nosotros que ni de eso nos cuidamos. Ya se imagina usted, si muchas cometieron esos errores que dicen, un poquitito, eso no hace daño, o porque como estaban tan acostumbradas, ¿verdad?, a hacer esas cosas. Entonces, mis hermanos, hacemos un gran daño nosotros a nuestros hijos, y todo eso se nos va a ser tomado en cuenta, porque mis hermanos, imagínense, como les digo, hasta un médico prohibiendo lo que no se debe de hacer, lo que no se debe de comer, y nosotros nos da igual, ¿verdad? Porque a mí se me antojó y yo lo quiero y yo lo hago. Muchos cometimos esos errores. Nosotros deberíamos de pedirle perdón a Dios y agradecerle a Dios que en su misericordia y en su amor, el Señor, mis hermanos, permitió que nuestros hijos quizás, ¿verdad?, naciesen sanos, pero tenemos que detectar de que hay ataduras en nosotros. Y como si nosotros, mis hermanos, ¿usted cree que eso no es pecado? O sea, ahí se está manifestando, mis hermanos, que nosotros por eso espiritualmente a veces no recibimos órdenes ni dirección. O sea, ¿verdad? No es que yo le esté diciendo, usted puede decir, pero mis hijos nacieron bien, mis hijos son bien inteligentes, mis hijos lo tienen todo, mis hijos aquí, mis hijos allá. Gloria a Dios, qué bendición, pero reconozca lo que fue una bendición de Dios, pero tenemos que reconocer que hemos sido gente rebelde, que nos hemos rebelado contra nuestro Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a escudriñar la palabra en el libro de Jueces. Vamos a, como le decía, ¿verdad? Vamos a hablar de un hombre que el Señor, desde que estaba en el vientre de su madre, Él le dio la dirección a sus padres, les dijo qué no hacer y también, mis hermanos, qué hacer, ¿verdad? Nació el niño, creció y, mis hermanos, el Señor cumplió su promesa, porque el Señor así es, Él cumple sus promesas, Él nos muestra el camino. Esa es una promesa de Dios, porque Él es el camino, dice. Entonces Él nos muestra el camino. Pero allá, si nosotros, mis hermanos, en determinado momento nos desviamos y nos salimos de ese camino, mis hermanos, el Señor dio la oportunidad, pero si nosotros no la aprovechamos, porque nosotros tenemos que entender que nosotros, cuando nosotros, el Señor nos permite, mis hermanos, ser parte de su redil o ser parte de su viña, nosotros tenemos que saber que somos unos apartados. Buscar la santidad es apartarse uno de todo lo profano, de todo lo malo, pero qué triste que nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí en Jueces 16, 21. Jueces 16, 21. Vamos a leer esta parte y luego vamos a regresar siempre aquí mismo a Jueces 16, pero vamos a leer desde el inicio, pero ahorita vamos a leer esta parte desde el 21. Dice, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Entonces, si nos damos cuenta aquí, mis hermanos, la palabra está hablando de Sansón, ¿verdad? Mis hermanos, ustedes saben que él, ¿verdad? Hizo algo que, mis hermanos, que fue desagradable delante de los ojos de Dios, y todo fue por dejarse llevar por sus impulsos, por sus instintos, porque ahí, mis hermanos, cuando uno se deja llevar por impulsos, por instintos, es porque todavía, mis hermanos, en nosotros está aquel espíritu
podríamos decir como un animal, porque los animales, como ellos, mis hermanos, se dejan llevar por sus instintos, ¿verdad? Por sus deseos de la carne. Entonces, a Sansón esto le pasó, ¿verdad? Por andar en donde él no tenía que andar. Mucha gente piensa que cuando a veces mis hermanos se van a meter a lugares donde no tendrían que estar, ¿verdad? No se van a contaminar, porque mire, si a usted aquello le llama la atención es porque usted está vulnerable a que usted aquello le suceda, que aquello que está ahí moviéndose entre a su vida. Aparte es que si usted va a un lugar donde Dios lo va a guardar y Dios lo va a cuidar, cuando usted va a hacer la obra de Dios, ahí sí Dios dice que mis hermanos puede andar usted entre alacranes, entre serpientes, entre todos los espíritus inmundos que hayan ahí, usted puede llegar y usted puede hacer que aquellos espíritus, mis hermanos, salgan de aquel lugar solo con su presencia. Ellos van a ser atormentados, van a salir. ¿Por qué? Porque usted lleva la presencia, la unción del Espíritu Santo. Pero eso es cuando usted va con una misión de parte de Dios, pero no cuando usted solo es parte para condescender con alguien, mis hermanos, y lo único que hacen es contaminarle a usted y, mis hermanos, usted llevar la contaminación a su casa. Yo quiero que hoy usted analice cuántas veces ya usted buscando de Dios, conociendo de Dios, usted ha ido a lugares donde no tiene que ir. Mire, yo conozco pastores, mis hermanos, que a veces por condescender con un miembro de la iglesia, ¿verdad? Se le es invitado y en aquel lugar, mis hermanos, primero dame tu bendición y de ahí empieza la fiesta. Mis hermanos, uno no se puede prestar a eso porque uno no es un payaso para que hagan, ¿verdad? Y le digan, tú venías a darnos aquí la bendición y hacer tu trabajo y luego nosotros miramos a ver qué es lo que hacemos. Un siervo de Dios, mis hermanos, primero tiene que saber qué es lo que va a suceder en aquel lugar, porque quieren la bendición de Dios y la bendición de Dios, mis hermanos, no se le da a cualquiera, ¿verdad? Porque el que quiere hacerse lata en mis hermanos con las cosas del mundo que se haga, pero uno no tiene que ser partícipe de eso, porque eso el Señor, si usted se da cuenta, cuántas veces mis hermanos nos ha hablado a través de sus profetas, así como mis hermanos en el libro de Ezequiel, ahí habla, el Señor les dice, háblales, amonéstalos, ¿verdad? Quizá hay una parte donde dice, quizá te escuchen, quizá no te escuchen, pero tú háblele, porque así, mis hermanos, uno va a ser librado. También dice el Señor, si tú no les hablas, tú vas a ser partícipe de la destrucción de esta persona. Entonces, mis hermanos, nosotros no nos tenemos que quedar callados. Y eso es lo que hoy en día, mis hermanos, si todos fuéramos obedientes a escuchar la voz de Dios, a escuchar las amonestaciones de parte de Dios, nosotros fuéramos otras personas. Pero miren cuántos, mis hermanos, según, ¿verdad? Hago como que estoy en lo santo y mis hermanos y profanando el santo nombre de Dios. Dios no es juguete de nadie y ni tampoco, mis hermanos, por eso es que andamos como andamos a veces, todos atribulados, todos acabados, no progresamos, porque mis hermanos, por eso quise yo ponerle este nombre, porque son ataduras que no te dejan avanzar. La gente no avanza en lo espiritual. Hermano, yo he predicado donde le hablo a la gente, ¿verdad? Que hagan conciencia, que por qué no crecen espiritualmente. Mis hermanos, solo lo que se les demanda, lo que se les dice hacer es lo único que hacen, pero nunca hay un avance, nunca se mira, mis hermanos, aquel crecimiento espiritual. Por eso dijo el Señor, por los frutos los van a conocer. Mira, hay mujeres tan zánganas, mis hermanos, que a veces están en la iglesia y sí reciben, porque como le he dicho, ¿verdad? Encuentran la mina de oro. Yo diezmo para que el 90% que me queda sea bendito. Claro que va a ser el Señor, mis hermanos, porque Él cumple sus promesas y Él jamás, ¿verdad? Jamás Él va a dejar de cumplir sus promesas. Pero yo no le digo a ustedes, solo porque usted dio el diezmo, usted va, mis hermanos, a adquirir la salvación. La salvación no se compra si usted cree que la está comprando o con sus ofrendas. Esa es parte de su diario vivir. Usted quiere tener sobreabundancia, hágalo, pero no lo haga porque usted está comprando una salvación, sino que usted lo está haciendo por obediencia. Pero el Señor por eso dice que Él mira, mis hermanos, Él mira en nosotros, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón. Él conoce, mis hermanos. Él sabe, ¿verdad? Para qué nosotros hacemos las cosas. Entonces, estamos tan acostumbrados a aquello de que aquello me está saliendo bien, no importa mi comportamiento. Yo le digo, el Señor, mis hermanos, lo que ve es
En nosotros es ese comportamiento, porque todo tiene que ir de la mano. No le estoy diciendo esto, usted ya no lo siga haciendo o no lo haga. No, usted tiene que cumplir, pero mis hermanos, pero junto con eso tiene que ir también nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero como le digo, hay mujeres, mis hermanos, que no, como que no quieren pelear la buena batalla. Mire, se les ve en su aspecto, en su cara, que no les gusta, mis hermanos, ser confrontados, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, qué triste, qué tremendo que nosotros, ¿verdad? No queramos verdaderamente conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Solo la verdad que viene de parte de nuestro Señor a través de su santa y bendita palabra son las que nos hacen libres. Mire, aquí estamos viendo, como le digo, ¿verdad? Un vivo ejemplo de lo que este hombre, el Señor dijo qué hacer y qué no hacer. Y mis hermanos, ¿qué pasó con él? Él se involucró con gente que no se tenía que involucrar. ¿Qué pasó? Que mis hermanos, él se contaminó su espíritu. Entonces él empezó a sentir aquellos deseos carnales. Por eso mucha gente no puede salir, mis hermanos, aunque esté metida en la iglesia, no puede salir de esos deseos carnales. Mis hermanos, la gente se mantiene atormentada. ¿Por qué? Porque mis hermanos nunca renuncian, nunca reconocen y nunca quieren, mis hermanos, dejar esas estructuras, porque las estructuras se tienen que romper. ¿Cómo las va a romper usted? Alejándose de todo lo malo, sabiendo que lo que a usted le trajo, ¿verdad? Destrucción a su vida, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a mí me puede invitar quien me invite a lugares y que me diga, mira, te vamos a hacer la mejor comida y todo. Si yo sé que aquel lugar no va a ser de edificación, de bendición para mi vida, yo no lo hago, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender todo esto, amén. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. O sea que está hablando de Sansón, mis hermanos, en ese momento. Él, imagínense, dice que los filisteos, oiga bien, ahí es donde, como cuando uno abre puertas, los filisteos pueden entrar a su casa y hacer lo que quieran con usted, ¿verdad? Entonces dice que aquí, ellos dicen que lo capturaron, o sea que mis hermanos, ya hay una captura ahí. Le dice, le arrancaron los ojos, o sea, mis hermanos, ¿cómo quedó él? Ciego. Y lo llevaron, dice, a Gaza, lo sujetaron con cadenas, que también, mis hermanos, cuando uno se contamina, uno es capturado, se le son sacados los ojos. Y también, mis hermanos, ahí vienen las cadenas, ¿verdad? Donde quizá el Señor a usted ya le había limpiado sus vestiduras. El Señor ya le había perdonado, ¿verdad? Todas sus cosas malignas de parte que hicieron los ancestros. Pero viene usted, ¿verdad? Y como le digo, ¿verdad? Usted se equivoca y piensa que porque podríamos decir materialmente usted está adquiriendo algo, usted está bien. Entonces, mis hermanos, ahí viene Dios y yo no sé si usted lo ha leído en la palabra, pero en la palabra de Dios dice que cuando, mis hermanos, el Señor ya está molesto, dice, ¿verdad? Cuando ya entró la ira de Dios con lo que uno, mis hermanos, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, y que por falta de conocimiento uno también puede venir a perecer, mis hermanos, dice el Señor, te voy a pedir cuentas. ¿Verdad? Te voy a pedir cuentas hasta lo que hicieron por las iniquidades. O sea, cuando habla de iniquidades está hablando de lo que uno venía heredando. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Con Dios no se juega. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Usted viene y Él, cuando se presenta a usted, Él no lo señala, Él no lo acusa. Él lo único que quiere es que reconozca y que, mis hermanos, y Él hacer una obra perfecta y maravillosa en su vida de limpieza y que usted empiece a vivir, mis hermanos, con esas vestiduras, pero cuidándolas de no ensuciarlas. Pero ¿qué pasa? Como le digo, ¿verdad? A veces hay gente, mis hermanos, que de esa manera, ¿verdad? Actúa delante de Dios. Entonces, aquí, mis hermanos, Sansón en ese momento dice que lo encadenaron con cadenas, oiga bien, de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Mis hermanos, yo no sé si ustedes, ¿verdad? Ha visto, tal vez en de alguna forma, cómo, ¿verdad? Hacían la molienda en tiempos antiguos, en tiempos pasados. Era donde, mis hermanos, la persona le ponían algo como algo encima, ¿verdad? Y la persona empezaba a dar vueltas así como haciendo un círculo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos,
¿Qué le pasó a él, mis hermanos? Imagínense usted lo que después de ser el hombre escogido por Dios, el hombre, mis hermanos, que había sido llamado a podríamos decir, ayudar al pueblo de Dios y también, mis hermanos, a pelear batallas por el pueblo de Dios. Mis hermanos, el Señor le había dado un poder y ya se imagina usted qué poder el que él tenía. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Todo eso, él fue el que, mis hermanos, quiso perderlo. ¿Por qué? Por unas faldas. Y a veces así nos pasa a nosotros, mis hermanos, la necedad, ¿verdad? De que a veces no queremos nosotros, mis hermanos, obedecerle a nuestro Señor. Y por eso la gente queda cautiva. Por eso hay gente que no avanza, ni espiritual, ni tampoco personal, ni tampoco, mis hermanos. Podríamos decir, como le dijera, que no hay logros en sus vidas. O sea, puede lograr algo con mucho esfuerzo, pero ese logro no le va a servir de nada. Solo le quedó el nombre, ¿verdad? Así como alguien que diga, estudió tal cosa, y mis hermanos, ¿de qué le sirvió el estudio? Si comete unos errores, que lo primero que hacen, mis hermanos, cuando empiezan a ganar un buen dinero, a tener un buen sueldo, es a meterse en cosas que no deben de meterse, a ir a lugares donde no tienen que andar. ¿Por qué? Porque nunca han renunciado, nunca se han dado cuenta que todo eso no les trae nada bueno, mis hermanos. La gente no renuncia y por eso la gente, mis hermanos, lo que no pudo hacer antes, no lo hizo porque no tenía, pero cuando lo viene a tener, mis hermanos, empieza a hacer cosas indecentes delante del Señor. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que saber que la inteligencia, por eso dice que viene de parte de Dios, pero la verdadera inteligencia, el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría, todo lo que proviene de Dios es bueno, no es para destrucción, sino que para bendición y para crecimiento. Entonces aquí, mis hermanos, Sansón, ¿verdad? Por desobediente, por ir a lugares donde él no tenía que ir, mis hermanos, él, ¿verdad? Entró en espíritu de rebeldía. Entonces, mis hermanos, quién cree usted que se le presentó a él, verdad? Ahí dice que el diablo como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tristemente, miren lo que él acabó, en lo que él terminó, siendo, más adelante vamos a seguir leyendo y mire en lo que él se convirtió. Entonces, dice aquí, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron, dice, le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel, pero en cuanto le cortaron, dice, el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Entonces dice aquí, los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Entonces, si se dan cuenta, mis hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, andamos metidos donde no tenemos que andar metidos, mis hermanos. Mire lo que pasa. ¿En qué cree usted que nos convertimos nosotros? En una ofrenda a Satanás. Pero la gente, todo eso, mis hermanos, como muchos, mis hermanos, quizá lo saben, y les da igual. Muchos no lo saben por falta de conocimiento. Entonces, mis hermanos, de las dos formas, porque el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mis hermanos, de las dos formas, y a veces dice el Señor, mejor no me hubieses conocido, porque mis hermanos, a veces nosotros, sabiendo lo que no tenemos que hacer, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en Dios. Miren cuántas mujeres, mis hermanos, atadas en este tiempo. Una atadura, mis hermanos, de que piensan de que si el hombre, que aunque las maltrate, aunque mis hermanos nunca les han dado nada, aunque todo el tiempo dando mal ejemplo, que ahí llegan todos mis hermanos borrachos, quizá hediondos, o perdón la expresión, oliendo mal, mis hermanos, donde han estado en lugares, donde solo lo único que mis hermanos se respira es vicio.
Y mis hermanos, la gente esperando de que, pero Dios va a hacer la obra. Mis hermanos, Dios puede hacer la obra, usted estando con aquella persona o no estando con aquella persona. Porque usted tiene que venir y mis hermanos y balancear aquello. Si es verdaderamente una persona que de veras vale la pena que a usted, ¿verdad? Esta persona, usted sabe de que mis hermanos cometió un error, pero que esa persona ha sido una persona tan especial con usted y que mis hermanos ha sido una persona que verdaderamente ha sido una persona responsable. Usted dice aquí, ahí sí usted puede decir el enemigo está obrando, pero el enemigo no puede porque Cristo venció y venció toda potestad y yo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo me levanto, yo me paro y yo voy a pelear la buena batalla de la fe, le voy a pedir perdón a Dios por todas las, ¿verdad? Por haber dejado entrar uno al enemigo, por haberse uno dormido, por haber uno permitido todo esto, pero en el nombre de Cristo Jesús dice el Señor que el justo 7 veces se puede caer, pero Él lo va a levantar. El justo, yo lo he predicado, es aquel que reconoce sus errores. Pero mis hermanos, pero si usted viene y usted se da cuenta que esta persona toda la vida lo único que ha hecho, mis hermanos, llevarla a usted a un maltrato, que nunca, mis hermanos, se ha preocupado por sus hijos, de vez en cuando, mis hermanos, no, un hombre o una mujer, mis hermanos, cuando deciden llegar al matrimonio, mis hermanos, el hombre no tiene que andar diciendo es que yo necesito mi espacio y que yo mi espacio aquí, que mi espacio hay, la mujer también, tú te vas con tus amigas y yo con mis amigos. Mis hermanos, si vamos a formar un hogar, por eso el Señor da un tiempo de que usted tenga, mis hermanos, una juventud, ¿verdad? Donde mis hermanos, la mujer, ¿verdad? Tampoco no andar para arriba y para abajo y los hombres también haciendo lo que quieren, así como muchos dicen, vamos a hacer la despedida de soltera. Mis hermanos, el despedido de soltero y mis hermanos haciendo cosas garrafajales, es unas cosas sucias, impuras, o sea, una locura, como quien dice, ahorita hago de todo porque ahorita yo ya no voy a poder. Entonces, mis hermanos, la gente no está sabiendo verdaderamente qué es lo que están haciendo. El que va a mis hermanos a ir en matrimonio, mis hermanos, es porque quiere formar una familia, es porque quiere cumplir con lo que Dios dice en su palabra, que nos tenemos que, mis hermanos, multiplicar. Ahí vienen los hijos y Señor, yo voy a presentar delante de ti, quiero, Señor, más siervos poderosos que van a predicar tu palabra, vamos a hacer más, ¿verdad? No, todo eso ni se piensa, no, que lo que se piensa son solo en los deseos de la carne. Entonces, mis hermanos, todos pensamos de esa manera, todos aquellos que no nos enseñaron, mis hermanos los santos, no estuvimos en un hogar cristiano, mis hermanos, o quizá usted estuvo en un hogar decir que era cristiano y no era cristiano, mis hermanos, había más movimiento ahí de pecaminoso que mis hermanos, que como que hubiese sido en un hogar mundano, ¿verdad? Pero todo eso, mis hermanos, se puede quebrantar todo eso. Ahí es donde tenemos que salir nosotros de las ataduras, de esas estructuras viejas, sucias, impuras, mis hermanos, que nos mostraron, que nos enseñaron. Si usted no las quebranta, pero mire, como le digo, hay mujeres que lo primero que se ponen a pensar es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo con mis hijos? Mi hermano, usted tiene que saber que usted tiene un padre, que usted tiene un esposo que va a responder por usted y Dios va a obrar. Si el Señor sabe que aquella persona tiene deseo de tener un cambio, mis hermanos, esté en su casa o no esté en su casa, va a cambiar. Amén. Pero mire cómo somos a veces y nos escudamos que yo voy a aguantar, yo voy a pasar todo esto solo porque tengo miedos, tengo angustias o porque, mis hermanos, hay mujeres que a veces sabe que han dicho, es que dice yo no puedo estar sola y también dicen, ay Dios, y si no, a saber cómo iré a parar, a saber cómo iré a terminar. ¿Cómo va a hacer eso si usted es una persona cristiana? Eso que quede para una persona que está en el mundo. Claro que está lleno de gente así, pero usted que está en Dios, ¿cómo usted va a pensar de esa manera? Mis hermanos, yo un día decidí, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Yo llegué a un momento que yo le dije al Señor, Señor, si tú, Señor, quieres que mi esposo regrese, va a regresar. Y si no, Señor, Señor, ahora yo te conocí, tú para mí eres todo, para mí, Señor. Yo me sentía, mis hermanos, yo no me sentía sola, yo no me sentía, mis hermanos, con miedos. Yo había visto la gran bondad y el amor de Dios. Y yo le decía al Señor, si esto va a ser para testimonio, Padre, ¿verdad? De bendición. Y si no, Señor,
Padre, tú sabes que yo he orado, yo he clamado, pero Señor, yo no voy a venir a retorcerte el brazo porque solo tú sabes las intenciones que hay en cada corazón. Entonces, mis hermanos, el Señor lo regresó. Fue la voluntad de mi Padre. Pero mis hermanos, eso no quiere decir, pero yo en mi pensamiento siempre dije, yo un esposo tuve, mis hermanos, y Señor, tú sabes que yo me voy a dedicar a buscarte y a servirte, Señor. Pero no, hay mujeres que no piensan eso, mis hermanos. El Señor mira todas esas intenciones, ¿verdad? Yo mi deseo era y le decía al Señor, tú sabes, para mí, si Él regresa o no regresa, todos modos, yo en mi corazón, Él siempre va a seguir siendo mi esposo. Entonces yo, mis hermanos, iba a seguir, espiritualmente, tenía esposo, aunque no lo tuviera físicamente, porque es la intención del corazón la que ve Dios. Yo no le estoy diciendo eso, que todas las mujeres, mis hermanos, tienen que hacer lo mismo. No, si usted encuentra, mis hermanos, verdaderamente un siervo de Dios, ¿verdad? Si usted un día, si usted está divorciada y usted, ¿verdad? Se quiere volver a casar, pero que sea con un siervo del Dios Altísimo, con una persona donde usted va a dedicar su vida a servirle a nuestro Señor. Pero no tampoco andarse fijando usted en el pastor y que ya una persona, mis hermanos, que usted sabe que tiene una misión en la tierra, porque hay muchas mujeres que eso es lo que hacen también, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos, mis hermanos, que tener cuidado en todo esto, cómo son las ataduras, cómo son las ligaduras, mis hermanos. Estamos ligados a estructuras viejas que no queremos soltar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay ataduras que le podemos llamar ataduras viejas, ataduras nuevas, las propias, generacionales, voluntarias, involuntarias, y también, mis hermanos, invisibles. Hay ataduras físicas, ¿verdad? Las ataduras físicas son las enfermedades. Las ataduras viejas, mis hermanos, son las que también nosotros venimos heredando. Mis hermanos, podríamos decir, ¿verdad?, de que nosotros vimos podríamos decir, ejemplo, y nosotros las seguimos haciendo. Las nuevas que a veces, mis hermanos, nos atamos con los dichos de nuestra boca. También, mis hermanos, las generacionales, que a veces nosotros, que porque mi papá, mi mamá hicieron esto, yo también lo voy a hacer, porque ellos fueron así, yo también. También, mis hermanos, están las ataduras culturales, ¿verdad? Que son culturas satánicas a veces, porque, mis hermanos, sabía usted que en muchos países están atados, ¿verdad? Por eso la gente, en vez de buscar a Dios, busca la brujería y la hechicería, así como nosotros, mis hermanos, tristemente, todos los que somos de aquí de Guatemala, y usted, yo no sé en qué país me está viendo, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que averiguar cuáles son las culturas, y usted no tiene que vivir bajo esas culturas, usted tiene que vivir bajo el regimiento de la palabra de Dios, hacer lo que Dios dice, porque mucha gente, mis hermanos, a veces, ¿verdad? Es que estas son las costumbres de mi país. ¿Cómo voy a estar yo llevando costumbres si yo sé, mis hermanos, que aquello no es bueno, ¿verdad? Mis hermanos, en alguna ocasión yo predicaba sobre, así como aquí en mi país hay costumbrismos de comidas de la gente, mis hermanos, que hace, así como eso lo que le llaman la morcilla. Mis hermanos, son comidas así que la gente dice que qué delicioso. Mis hermanos no se dan cuenta que se están comiendo ahí la sangre de un animal. Eso en la Biblia, mis hermanos, está prohibido. Y la gente, porque es costumbre y porque no sé quién lo hace tan bueno y mis hermanos, y siendo cristianos. Entonces, mis hermanos, también celebrando que el Día de Muertos, ahí van mis hermanos a dejar flores a los muertos, que comiendo comidas que están, mis hermanos, ya contaminadas, que están, que se sabe que esas comidas que hacen aquí, el fiambre que le llaman, mire, hay gente, mis hermanos, que no le importa pagar lo que sea por un plato de fiambre. Ay, es que don o doña fulana lo hace tan bueno. Son cosas culturales, la gente, esas son ataduras, por eso hay gente que no se levanta. Mis hermanos, el diablo es así, que para eso sí les provee, así como las fiestas
fiestas paganas de fin de año. Usted tiene para todo en esos días y después, mis hermanos, no tiene ni para una medicina, no tiene para alimentarse bien, pero para esos días, mis hermanos, el diablo les provee, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, qué tremendo que mis hermanos, nosotros nos atemos a esas cosas cuando nosotros deberíamos tener solvencia, teníamos que tener bendición todo el tiempo, no que vivir alcanzados. Esas son ataduras que traemos, mis hermanos, como le decía, ataduras viejas, ataduras que nosotros también nos atamos con muchas cosas nuevas, propias, ¿verdad? Con los dichos de nuestra boca, las generacionales, las voluntarias, porque a veces voluntariamente nos atamos, e involuntariamente también, mis hermanos, las visibles que a veces todos la ven, pero nosotros no las miramos. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que tener cuidado en todo eso, ¿verdad? ¿De dónde viene? Usted tiene que, todo lo que usted celebre, mis hermanos, usted dése cuenta de dónde viene, de dónde viene su procedencia, para que usted como hijo del Dios Altísimo y usted que quiere, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios, no haga todo lo que porque Juan y Benito lo hacen, usted también lo hace, que porque en su país esto y tan alegre que usted se la pasaba. Sí, porque el diablo así se le presenta a usted, queriéndole llenar sus vacíos, porque mis hermanos deberíamos de estar felices y contentos de conocer la verdad y la verdad nos haga libres, no que mire, mis hermanos, a veces nuestros propios hijos pasando, mis hermanos, decadencias en los hogares, mis hermanos, teniendo que estar aguantando. ¿Sabía usted que muchas hijas, muchos hijos a veces no dicen lo que están pasando en sus hogares, mis hermanos? Están bajo un tormento, bajo un dolor. ¿Y por qué? Por culpa de alguien que Dios le dio la sabiduría, le dio entendimiento y no quiso hacer nada, mis hermanos. Por eso la gente está atada, ¿verdad? Atada a maldiciones también. ¿Sabía usted que, mis hermanos, no nos podemos atar con maldiciones de los esposos o los esposos de las esposas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Porque, mis hermanos, eso fue lo que nosotros escogimos, lo que nosotros atrajimos. Entonces, ¿por qué nos estamos quejando si hay solución en el Señor? Entonces, también, mis hermanos, esa es una atadura. Cuando la gente también, mis hermanos, se mantiene solo quejándose. Esas son ataduras. Mire, venimos de gente que, mis hermanos, todo el tiempo, cuando platica con usted, solo platica de enfermedades, solo platica de lo que un día le pasó, lo que un día les hicieron. Mis hermanos, Dios nos llamó a libertad nos llamó el Señor, no a estar comentando todo las desgracias que usted vivió. O sea, mis hermanos, ¿y sabe qué es lo que le pasa a esas personas? Que sin darse cuenta se van amargando su vida. Y después, mis hermanos, por eso, ¿verdad? Quieren amargarle la vida a los demás, porque, mis hermanos, la gente, cuando es así, es gente que si no se hace lo que ellos dicen, mis hermanos, ya están enojados, están amargados, están frustrados, son ataduras. Tenemos que romper con esas estructuras, tenemos que romper con esas cadenas, mis hermanos, de maldiciones que venimos arrastrando, ¿verdad? Entonces es tan importante, mis hermanos, que detectemos cuáles son las ataduras que no nos dejan avanzar. Amén. Si usted sigue dándole vueltas a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, mis hermanos, nunca usted va a salir de ese atascadero y ahí va a estar todo el tiempo. Pero en el nombre de Cristo Jesús tenemos que salir de todo eso. Amén. Entonces, mire, vamos a seguir aquí leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer entonces, dice que estos hombres, ¿verdad? Dice, nuestro Dios nos ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron, dice, a su Dios, diciéndole, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba, dice, nuestra tierra. Entonces, mis hermanos, imagínense ellos, la captura que ellos hicieron él fue llevado, ¿verdad? Y como ofrenda ante su Dios, ¿verdad? Porque ellos mismos le decían, tú no lo entregaste, aquí te lo entregamos. Entonces, mis hermanos, en ese momento, él empezó, mis hermanos, a pasar mucha frustración, mucho dolor. Dice, mire lo que sigue diciendo aquí, vamos a leer en el 25. Cuando ya estaban, dicen, muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que Sansón dice, así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. ¿De qué pasa a hacer usted,
mis hermanos, del enemigo. Usted pasa a ser, mis hermanos, del enemigo, el hazme reír, como le pasa a mucha gente, ¿verdad? Como le pasa a mucha gente, de que a veces, mis hermanos, se burlan de usted como y dicen ese cristianío o esa cristianía o ese cristiano que religioso, dice, ahí andan todo el tiempo, ¿verdad? Deseando que le den, mis hermanos, o pasando situaciones las personas y no nos damos cuenta, mis hermanos, de que estas son ataduras a las cuales nosotros mismos nos hemos metido. Por eso dice que son ¿qué? ¿De qué le servía a él? De diversión a las personas, porque mis hermanos, ya él, imagínense, sin ojos, ¿qué lo ponían a hacer? Mis hermanos, dice que lo ponían a la molienda, ¿verdad? Sea, mis hermanos, no sé qué era lo que molían, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí dice aquí, dice, él nos sirve de diversión. Cuando lo pusieron, dice, de pie, oiga bien, entre las columnas, dice, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres, mujeres, todos los jefes de los filisteos estaban allí. En la parte alta había unos 3,000 hombres, mujeres que se divertían a costa de Sansón. Mire cómo se divierten los demonios, mis hermanos, cuando ven a su hija que tiene que andar pasando tantas penas, a su hija que tiene que aguantar un montón de cosas, y usted, papá, usted, mamá, sin poder hacer nada, porque usted nunca quiso romper esas estructuras. Lo único que hace es señalar a la persona con que vive. Hijo, te dije que no te metieras con esa mujer. Hijo, te dije que no sé qué. O sea, porque mis hermanos, buenos para señalar y para decir a los demás lo que queremos, pero nunca nos ponemos a pensar, porque usted no tendría que estar peleando con la carne diciéndole nada a nadie. Usted tendría que ir delante de Dios, humillarse delante de Dios y decirle: Señor, Dios Todopoderoso, no cuidé a mi familia. Mis hermanos, uno tiene que cuidar a su familia. No que mis hermanos, cuántas muchachas andan ahí siendo como dicen, ¿verdad? Probale, dicen, fulano, no te conviene, pues entonces, solo eso, hasta ahí, mis hermanos, es el cuido. Y mis hermanos, las pobres muchachas, ya, mis hermanos, todas tocadas de los hombres, después los hombres no las respetan ya cuando se han casado. Ahí es donde viene, y mire, calladas porque no dicen nada, porque le dicen, si así como dejaste que te hiciera yo de todo, así también con los demás, y yo sé que anduviste, y de igual manera, mis hermanos, ahora está parejo, porque hasta los hombres ya no se la tienen que llevar de que ahora, sí que son picaflor y que, sí como fuiste. Mis hermanos, no se dan cuenta que un hombre, mis hermanos, que anda de picaflor, que anda de arriba abajo, es porque en su interior, mis hermanos, quiere probar de que es un hombre. Oiga bien esto, y quiero que lo ponga también. No se crea usted, mamá, que porque su hijo, ¿verdad?, anda para arriba y para abajo y que está con una mujer y con otra, y usted bien creído que porque qué carita, qué bonito. No, mis hermanos, un hombre que hace eso es porque quiere probar que es un hombre. Ahora dígame usted, ¿qué espíritu se está moviendo en esta persona? Mire cómo es ese espíritu, lo que hoy en día se está moviendo. Por eso le dice, saliste del closet, le dicen a unos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ese espíritu ahí está solapado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar, clamar y decirle: Señor, si esto vino a mi familia, si esto, Señor, se manifestó en mi familia, todas esas aberraciones que hoy en día estamos viendo, mis hermanos, que quieren tomar posesión no solo de un lugar, de los países completos, mis hermanos, quieren tomar posesión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, si mi pueblo se humilla, pero la gente lo que menos quiere, la gente lo que quiere es nada más, mis hermanos, obtener esto, obtener el otro, pero menos humillarse delante de Dios. Ya ahorita yo le digo a la gente, ya no debería de estar pidiendo: Señor, engrandéceme, hazme rico, hazme millonario, quiero llegar a esto, quiero llegar al otro. ¿Sabe qué es lo que tenemos que decirle a Dios? Señor, ten misericordia, compasión de mi vida, ten piedad de mi vida, Señor, y que yo no me pierda la vida eterna.
Porque mis hermanos, hay gente que solo eso está pidiendo y no le importa si a través de eso pierde su salvación, porque la salvación no, mis hermanos, no es cuando yo quiera buscarla, es cuando Dios en su misericordia, mis hermanos, Él quiera dárnosla. Dios es Dios y Él ha dicho qué es lo que no se tiene que hacer. Y si yo he padecido es porque no he andado bien delante de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso, ¿por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué no podemos llegar a tener una mente lúcida y poder dar un buen consejo a nuestros hijos? A decirles a nuestros hijos, esto no se hace, esto sí se hace. Caminar en pos de Dios y estar chequeando si nuestros hijos crecen. No, que ahí mis hermanos, creyendo que porque yo les sirvo a Dios, no tengo que hacer nada ya en mi casa. No, mis hermanos, nosotros tenemos que ser firmes en lo que Dios nos ha mandado a hacer, así como este hombre no fue firme. Entonces, ¿qué pasó a hacer? Él hazme reír de los demás, él divertía a los demás. Así nos pasa a nosotros a veces. Mis hermanos, somos el hazme reír del diablo, ¿verdad? Porque mis hermanos a veces es lo que nos pasa. Pasando penas, viviendo como vivimos, con deudas. No podemos, mis hermanos, la gente, mire, dice, oren por mis finanzas. Mis hermanos son personas que les ha gustado andar prestando, que son personas, mis hermanos, que no les gusta hacer nada. Mire, hay mujeres, mis hermanos, que no quieren hacer nada, quieren hacer nada, pero ni pensar. No, que mis hermanos lo único que quieren es que les den. Y mis hermanos, eso no puede ser. Nosotros, y después quieren que les pongan los hijos en una tarjeta mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que sobrepasa todas las piedras preciosas. Ay, sí, dice, esa soy yo. Mis hermanos, ¿cuál? Si ni siquiera cuidan las vestiduras de sus hijos, no cuidan, mis hermanos, su vida espiritual, no cuidan nada, sino que al contrario, mis hermanos, en contra están de cuando mis hermanos, los hijos tal vez están sirviendo en la iglesia y se les llama la atención, no les gusta. Enojadas se ponen. Mis hermanos, una vez una hermana le dijo a su hijo, le dijo, y ni eso te van a dejar hacer, como que para esta persona, mis hermanos, como que limpiar una silla o tocar un instrumento, ¿verdad? Tocar un instrumento sí, porque ahí todos te ven, pero limpiar la silla, eso no es nada. Y ni eso te van a dejar hacer. Mis hermanos, cuando yo le digo algo, para mí, lo más importante sería limpiar la silla. ¿Sabe por qué? Porque un siervo cuando hace eso, mis hermanos, está haciendo obra bendita delante de Dios, que si viene con sus manos que no están llenas de sangre, si mis hermanos se santifica antes de tocar un utensilio del Señor, porque están consagrados al Señor para que la gente que se siente ahí reciba. Pero imagínense si andamos haciendo de lo que no tenemos que hacer, mis hermanos, en la casa de Dios, y venir uno y tomar ese concepto. ¿Será de una persona espiritual? ¿Será de una persona que tiene pensamientos de parte de Dios? ¿Será de una persona que cuida la obra de Dios? No, ni eso te van a dejar hacer, como quien dice, esa cosa que es cualquier cosa. Y hay gente que piensa y dice, nunca me quitan de esto, porque mis hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. Si nosotros fuésemos agradecidos y hasta de que Dios nos permitiera, mis hermanos, limpiar una silla. Si nosotros fuésemos agradecidos, dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero oímos la palabra, mis hermanos, y no la ponemos por obra, no la entendemos. Por eso el Señor decía, el que es del Espíritu entiende lo que el Espíritu le dice al Espíritu, porque cuando usted es espiritual, usted va a entender, mis hermanos, todo lo que Dios está diciendo a su palabra. Por eso él hablaba en parábolas, porque él decía, esto no es para todos. Por eso muchos están en la iglesia y no entienden, mis hermanos. Mire, hay gente, mis hermanos, que dice, Dios quiere hacer eso, pues que Dios que lo haga. Dios quiere darme eso, pues Dios sabrá. Mis hermanos, ¿cómo Dios a usted va a querer ponerle cargas que usted no puede llevar? Si la carga que Él nos pone nada más es por la humanidad, que nosotros nos santifiquemos, mis hermanos, y tengamos convicción de poderle hablar a otros para que mis hermanos se conviertan a nuestro Señor.
Pero el Señor no nos va a poner a nosotros, mis hermanos, que nosotros estemos oprimidos, estemos encarcelados, que nosotros estemos atados, que nosotros, mis hermanos, vivamos día a día, que no tengamos, mis hermanos, muchas veces ni para comer, que no tengamos para esto, no tengamos para el otro. Mis hermanos, Dios no quiere eso. Si Él dice que Él, mis hermanos, todos, si usted lee todas las maldiciones que Él tuvo que cargar, tuvo Él que llevar, Él tuvo, mis hermanos, dice que Él a nosotros, Él fue y tuvo que, mis hermanos, pasar todo lo que pasó para que nosotros no pasásemos por eso. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? La gente está atada y se acostumbra, ya lo hace parte de su vida, creen que así es la vida, que así tienen que vivir. Eso no puede ser, mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que, mis hermanos, desatarnos de todas esas ataduras en las cuales hemos estado. Amén. Entonces dice aquí, dice que en el 29, luego dice Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenía el templo y se apoyó contra ellas. En la mano, dice, derecha sobre una y la otra a la izquierda sobre la otra. Y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza el templo, se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de sus padres descendieron para recogerlo, lo llevaron de regreso y lo sepultaron en Sora y instalado en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Entonces, mis hermanos, hay un refrán que anda por ahí, ¿verdad? Que la gente menciona, que, mis hermanos, que a veces nosotros tenemos que fijarnos más cómo es que vamos a terminar que cómo empezamos, porque sabe que en nuestros empiezos es Dios el que empieza a hacer la obra en nosotros cuando nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas. Pero qué triste terminar de esa manera, siendo el hazme reír de la gente. En ese momento Dios vino y mis hermanos, le volvió a dar poder, pero ya no fue el poder para que Él fuera ejemplo y salvar, mis hermanos, a su pueblo, sino que, mis hermanos, ahí Él junto murió como los filisteos. ¿Cómo murió Él? Como un filisteo. Mis hermanos, así queremos nosotros con estos tiempos que se avecinan, con estos tiempos que ya estamos viviendo y más las cosas peores que vamos a ver, que nosotros también, mis hermanos, todo esto nos afecte, como le va a afectar a aquellos que han despreciado a nuestro Señor. Qué triste que habiendo oído palabra de Dios, qué triste que el Señor habiéndonos escogido, mis hermanos, para servirle, nosotros despreciemos su servicio, nosotros sigamos con la rebeldía. Y mire, aunque hay gente que las cosas le están saliendo mal, a veces están, mis hermanos, en sus trabajos y, mis hermanos, nada les sale bien. Piensan y viven de esperanzas, viven de fantasías, voy a lograr esto, voy a hacer el otro. Y, mis hermanos, ¿cómo andan? ¿Verdad? Y entonces, de igual manera, muchos levantan empresas y a veces, mis hermanos, no pasa nada, solo dejan, mis hermanos, toda su vida ahí con trabajo y esto y el otro, no prosperan porque hay ataduras, porque, mis hermanos, no quieren soltar esas ataduras, ¿verdad? Por eso yo le mencioné distintas ataduras. Usted puede atarse usted mismo, usted puede, ¿verdad? Puede tener ataduras ancestrales, puede tener ataduras a las cuales usted mismo se metió. Y, mis hermanos, y ahí va a pasar hasta que usted no reconozca, porque todas las cosas, mis hermanos, todas tienen una causa por la cual nosotros llegamos, ¿verdad? Mis hermanos, hay gente que sabe que no puede tener ciertas cosas en cierto tiempo y las quiere tener y no les importa meterse a deudas, o a veces principalmente son otras cosas, mis hermanos, y no lo de Dios. Entonces, esa gente, mis hermanos, todo el tiempo va a vivir atada, todo el tiempo va a vivir, mis hermanos, con esa escasez. Leamos, mis hermanos, no nos gusta leer la palabra de Dios, ¿verdad? Nos vamos a ir ahorita
a Deuteronomio y ya casi vamos a ir terminando. Vamos a leer Deuteronomio 28, porque mis hermanos, la gente sabiendo que en la palabra de Dios está y no lo quieren leer. Mire, dice aquí, para que usted se dé cuenta que por ataduras nosotros a veces estamos padeciendo porque no queremos reconocerlas y no nos queremos humillar delante de Dios. Pero dice en Deuteronomio 28:15, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente sus mandamientos, oiga bien, sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre de ti y te alcanzarán, dice, todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo. Esto quiere decir, al lugar donde usted vaya, usted no va a tener bendición. Maldita será tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y tus cosechas. Cuando habla de esto, está hablando, mis hermanos, que lo que nosotros hemos llevado en el vientre nos va a traer problemas. Los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Dice, maldito serás en el hogar y maldito serás en el camino. Entonces, mis hermanos, donde quiera que vaya uno, donde quiera que entre, mis hermanos, siempre van a ver por las ataduras, mis hermanos, por las maldiciones, no vamos a poder progresar en ningún lado. Y aparentemente, mis hermanos, yo le digo algo, hay gente, como le digo, puede obtener títulos, puede tener el mejor trabajo, puede estar en el país más rico de la existencia, mis hermanos, pero tarde o temprano, mis hermanos, aquella persona, lo único que le va a servir muchas veces es para perderse, pero si aquella persona está bien cimentada en las cosas de Dios, mis hermanos, va a progresar donde quiera que esté, donde ponga la planta de sus pies, ahí va a progresar. Pero hay gente, mis hermanos, que piensa que como su tío, su tía, no sé quién, progresó. Mis hermanos, a veces miramos que hay progreso y a veces no es cierto. Amén. Dice, el Señor enviará contra ti, dice, maldición, confusión y fracaso en todas las obras de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por una mala conducta y por haberme abandonado. ¿Lo dice la palabra o yo me lo estoy inventando? Volvamos a leer esta parte. Dice, el Señor, oiga bien, enviará contra ti maldición, confusión, oiga bien, fracaso en todas las obras de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por la mala conducta, por haberme abandonado. O sea, por la mala ¿qué? Conducta. El Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra de que vas a tomar posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calores sofocantes y con sequía, con plagas, con peste sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. Entonces, mis hermanos, ¿por qué dice el cielo será como bronce? Porque aunque usted ore, aunque usted ayune, aunque usted haga vigilias, aunque usted haga lo que haga, mis hermanos, las oraciones no van a pasar. Mucha gente, mis hermanos, pregúntese ahora cuántos años tiene de estar en el evangelio. Ha clamado, ha orado. Si no ha sido una cosa, ha sido otra, pero usted siempre con padecimientos, siempre con situaciones, siempre con problemas, no avanza. Mis hermanos, sus hijos, ¿verdad? Ya de una edad temprana ya deberían, mis hermanos, de tener posesiones, ¿verdad? Bendecidos, levantados en victoria. Yo no se lo estoy diciendo por maldad, sino que le estoy diciendo, ponga atención, desátese, humíese delante de Dios, haga bien las cosas para Dios, deje de ser arrogante, deje de ser ingreído, porque mis hermanos, eso es lo que más nos centra cuando nosotros somos rebeldes a la palabra. Mire, ponemos, mis hermanos, una coraza, pero no la coraza de la verdad, sino que, mis hermanos, de prepotencia, que no nos gusta que nos digan nada. Y mire lo que dice aquí.
Dice el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante, y con sequía y con plagas, peste sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia el Señor enviará sobre tus cuerpos polvo, arena del cielo, lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. El Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y de delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie quien te socorra. Te mandará, ¿qué dice? Ceguera, porque dice, teniendo ojos, no miran. La gente no mira, mis hermanos, lo que se está moviendo en sus hogares. Lo miran normal, lo miran común. ¿Por qué? Por las ataduras. Ay, dice que por lo menos ahí voy saliendo. Por lo menos ahí vivo día a día. No se dan cuenta que son ataduras, se han acostumbrado ya a eso, mis hermanos. Y nosotros todos, mis hermanos, hasta los siervos, mis hermanos, porque tenemos que saber de que si hay padecimientos, cada día tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos salve, que Dios nos dé vigor, que nos dé, mis hermanos, entendimiento y discernimiento para liberar nuestra alma. Dice, el Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzarás contra ellos con perfecta formación, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán, tu cadáver servirá de alimento a las aves del cielo y las bestias de la tierra. No habrá quien las espante. El Señor te afligirá con tumores, úlceras como las de Egipto, y con una sarna, comezón no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y de delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie quien te socorra. Estarás comprometido para casarte, pero otro tomará a tu prometida y la violará. Construirás una casa, no podrás habitarla. Plantarás una viña, pero no podrás gozarte de sus frutos. Ante tus propios ojos degollarán a tu buey y no podrás, no probarás su carne. Te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos y nadie te ayudará a rescatarlas. Tus hijos, tus hijas serán entregados a otra nación. Te cansarás de buscarlos y no los podrás encontrar. Un pueblo desconocido se comerá los frutos de tu tierra y todo el producto de tu trabajo. Para ti solo habrá opresión, malos tratos. Cada día tendrás visiones que te enloquecerán. El Señor te herirá en las rodillas y en las piernas, y con llagas malignas e incurables que te cubrirán todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla. El Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernantes sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Ahí adorarán a otros dioses, dioses de madera, de piedra. Serán motivo de horror, objetos de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Mis hermanos, si seguimos leyendo, porque mis hermanos son más de 60 maldiciones, como 68 maldiciones. Si seguimos leyendo, léalo usted después de que termine la prédica, y ojalá tomemos, mis hermanos, como dicen, cartas en este asunto. Son cosas que Dios dijo: si no obedeces mis mandatos, mis preceptos, tarde o temprano, todo esto vendrá. Entonces, mis hermanos, y nosotros a veces nos preguntamos por qué mi hijo, mi hija pasan esto. Mis hermanos, cuánta gente en otros países
aparentemente viviendo, ¿verdad? Que viven bien, pero mis hermanos, la gente recibe humillaciones, la gente recibe discriminación, la gente recibe maldición. Mis hermanos, pongámonos a pensar en todo esto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que todo esto son maldiciones. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Y por eso, ¿quiénes son los que pagan? Son los hijos, son las generaciones, los hijos de sus hijos. Y así se va, mis hermanos, la cadena de maldiciones. Pero no queremos, mis hermanos. Todo pensamos que todo, que abusiva la persona, que todo lo que nos dice, pero porque mis hermanos no escudriñamos la palabra. Ahí está todo escrito lo que el Señor dijo. Si ustedes desobedecen, la palabra es hoy, mañana y siempre. No solo fue para el pueblo, para el pueblo de Israel en ese momento, ¿verdad? Sino que, mis hermanos, es para el pueblo de Dios. Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, mis hermanos, es lo que estamos viviendo hoy en día. Todas esas enfermedades, todas esas cosas, mis hermanos, que día con día. Miren, ahorita a través del COVID, ¿qué pasó? Mis hermanos, quedaron secuelas. Ahora la gente con más, mis hermanos, quedó más frágil, ¿verdad? Para enfermarse. Imagínense, mis hermanos, si viene otra cosa peor, ¿qué vamos a poder aguantar? Solamente la poderosa mano de Dios, la mano fiel de nuestro Señor nos va a sostener, nos va a levantar. Mis hermanos, que aun cuando lleguemos, quizá no sé cómo lleguemos, ¿verdad? Pero que le digamos al Señor, Señor, he peleado la buena batalla, Señor, pero lo importante es que ya aquí contigo, Señor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber esto, ya no va a haber el otro, Señor, pero llegué, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pidámosle a Dios que Dios nos siga dando entendimiento y podamos seguir siendo libres de todas estas ataduras. Ahora, la última cita, quiero que vayamos ahora a Isaías 10. Isaías 10 es la última que vamos a leer, Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 10, 27. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mis hermanos, después de que usted tenga una atadura, una ligadura en su vida, pasa a ser un yugo. Y de ese yugo le quiero decir que solo va a ser, se va a podrir, se va a deshacer a causa, dice, de la unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no puede, mis hermanos, manifestarse en una persona que tenga sus entrañas corrompidas, que tenga su corazón, mis hermanos, con amargura, con dolor, y mis hermanos queriendo alcanzar las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dios está dispuesto a darnos a todos y a darnos en grande. No se moleste, no se enoje por aquel que ya alcanzó. Alégrese, dice el Señor, con los que están alegres, y también cuando haya alguien que esté triste, entristezcase usted. Y mis hermanos, y si usted, ¿verdad? Tiene la bendición del Señor, ayúdelo para que él llegue a ser bendecido. Amén. Pero mis hermanos, la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y recuérdese que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie vamos a llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra de Dios nos habla. Y mis hermanos, Él nos dejó huellas en esta tierra. Él vino, mis hermanos, y se hizo carne, nuestro amado Jesucristo, y es el más grande ejemplo a seguir. Tenemos que, mis hermanos, fructificar, tenemos que ser, mis hermanos, siervos, mis hermanos, que verdaderamente tengamos valentía y peleemos la buena batalla de la fe. ¿Cómo la vamos a pelear, mis hermanos? Cuando nosotros reconozcamos nuestros errores y que nos humillemos delante de nuestro Señor y le pidamos a Él, Señor, levántame, yo quiero levantarme para glorificar y exaltar tu nombre. Que todo lo que haga sea para glorificar a nuestro Señor. Bendiciones de lo alto, que Dios me lo siga bendiciendo grandemente, y le clamo y le pido a Dios
que todas, mis hermanos, todas las bendiciones del Altísimo estén con usted, ¿verdad? Y que hoy sean roto todas esas cadenas, todas esas ataduras, que usted hoy se rompan esas ligaduras a lo que usted estaba ligado, y mis hermanos, y que hoy usted haya despertado espiritualmente para que usted diga, sí, yo miro ahora la condición de mi casa, que hemos estado atados, pero Dios es grande, Dios es poderoso, y yo me aferro a Él y camino en pos de Él. Amén. Bendiciones.